Aló, aló. Hello, hello. ¿Cómo están todos? Aquí estamos otra vez en Corazón de Papá, Gozoso estar aquí. que todavía no sé, es que Dios tiene su forma de poner un nombre a un programa. Me siento privilegiado tener ese nombre, el Corazón de Papá. Ojalá que pueda de verdad conocer el corazón de papá a la profundidad que Dios quiere. Pero hoy, con la ayuda de Dios, vamos a hablar de Cristo, la piedra angular, de la piedra más importante en el cuerpo de Cristo, que es la piedra angular. Y queremos empezar hoy en Isaías 28:16. Que lo tengo aquí. ¿Ya lo tienen? Bien. Ok. Entonces aquí en Isaías 28:16 dice, por tanto Jehová, Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cemento estable. El que creyere no se apresure. Entonces aquí podemos ver que este versículo es una profecía, es una palabra profética de que tiene que ver con Cristo, porque podemos ver, cuando miramos la palabra de Dios, podemos ver que Cristo no vino a quitar la ley, Él no vino a anular la ley ni los profetas, sino que Él vino a cumplirla. En otra palabra, en la persona de Cristo, en lo que es el Cristo 100% hombre, 100% Dios, cuando nació de niño y llegó a la tierra, en esa persona, en ese niño, se cumplió, se puede decir que se encerró, ¿ok? Para que se pueda entender mejor, como un círculo. Tú sabes, los círculos que no tienen ni principio ni fin. Bueno, en la persona de Cristo se encerró lo que es los profetas y las leyes. En otras palabras, todo lo que decía la ley de Moisés, que es bastante. Yo creo que si tú te pones a leer la ley de Moisés, todas las estatutas, todos los pedacitos de la ley de Moisés, te vuelves loco, quedas peor que antes de ser cristiano, ¿ok? Porque si estabas loco antes de ser cristiano, vas a quedar más loco sabiendo todas esas leyes. Ahora vas a quedar loco religioso, ¿ok? Entonces, lo que podemos ver es que todas esas cositas chiquitas que habían en la ley, más las palabras proféticas que daban los profetas, como esta palabra profética, todos se llegaron a cumplir en Cristo Jesús y la piedra angular. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a mirar cómo la piedra angular Cristo cumplió todo. Y entonces vamos a mirar un poco lo que es la resurrección de Jesucristo y vamos a mirar especialmente la tumba de él, cuando lo enterraron en la tumba y cuando él resucitó, para ver que en Cristo, que es la piedra angular, él no solamente se cumplió todo en él, la piedra angular, sino que él también se puede decir, mató, quitó, liberó a todos nosotros de lo que es la piedra que estaba puesta en la tumba como un símbolo de la vida de nosotros cuando no tenemos a Cristo. Entonces ahora vamos a ir rápidamente a Efesios 2, del 20 al 22. Y, y durante
esta conversación con ustedes. Ustedes pueden tener la libertad de llamar, hacer alguna pregunta, como hemos dicho antes. Nosotros no tenemos que seguir a nosotros podemos parar con contestar el teléfono, en cualquier pregunta que tengan y porque nosotros estamos aquí para ustedes. Ustedes no están aquí para nosotros. Nosotros estamos aquí para ustedes. Entonces aquí en Efesios 2, vamos a mirar rápidamente. Aquí dice en Efesios 2 del 20 a 22. Empecemos en el 19. Así que yo no sois extranjeros ni adivinizos, sino co-ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento. Entonces, ya aquí se puede ver que ya no somos extranjeros, no somos, muchas veces, como yo no entiendo muy bien el español, algunas veces cuando veo la palabra extranjeros, me recuerda la palabra extraño, que ya no somos extraños para Dios, sino que ahora Dios nos recibe, porque antes de entregarnos a Dios, nosotros no conectamos con Dios, estamos separados de Dios. Entonces no completamente encajamos con Él. Pero después que lo entregamos a Dios, entonces ya no somos extraños para Él. Aunque algunos de nosotros, como yo, somos medio extrañitos, ¿ok? Pero eso no tiene que ver con Dios, tiene que ver con que así somos. Pero aquí podemos ver que no somos advenedizos, somos co-ciudadanos. Entonces ya recibimos los papeles, se puede decir. Ya no somos ilegal, no somos extranjeros, no somos extraños para Dios, ya lo reconocemos, ya, y se puede decir que ya empezamos a reconocer el corazón de Dios y lo que Él quiere. Entonces, aquí en el versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, aquí es importante mirar este versículo un momento. Hoy en día y en el día en el Nuevo Testamento, habían apóstoles y profetas y habían fundamentos que Dios lo usó a ellos para establecer. Pero todos esos fundamentos, esas cosas que enseñaron, fueron enseñados a ellos por Jesucristo. Jesucristo fue la piedra angular mayor. Él es el que tenía el mensaje directo de Dios y entonces por medio de él, entonces vino el mensaje a los apóstoles y profetas y a cualquier otra persona cristiana. Y ahí podemos ver que esa fue la razón que Cristo se tuvo que ir y tuvo que venir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ahora es Cristo en cada uno de nosotros que creemos en Él, con la ayuda de Dios. Entonces, cada uno de nosotros tiene un pedacito de Cristo en cada uno de nosotros. En Cristo, la persona de Cristo, estaba todo. Ahora cada uno de nosotros tiene un pedacito de Cristo. Puede ser un pedacito para, no sé, para servir con los jóvenes, puede ser un pedacito para servir con los niños, puede ser un pedacito para ser pastores, pero si tú eres cristiano y tú estás entregado a Dios, va a haber un pedacito de Cristo en ti y a donde Dios te quiera llevar, Él te va a llevar porque ese pedacito te pertenece a ti y Él te va a llevar a donde Él quiere. Pero mirando aquí, quedándonos en el tema sobre que Cristo es la piedra angular, aquí podemos ver que hay fundamentos. En otras palabras, cuando están haciendo un edificio, cualquier edificio, sea una casa, sea un edificio, una casa de dos pisos, de un piso, un edificio de 6 pisos, 20 pisos, 100 pisos, como sea, siempre hay un fundamento. Y el fundamento es una de las partes, todas las partes del edificio son importantes,
pero el fundamento es una de las partes más importantes, porque si el fundamento no está bien, pueden construir un edificio bien bonito encima de ese fundamento y tarde o temprano, sin la ayuda de Dios y sin Cristo ser el fundamento, la piedra angular, se va a quebrar, va a caer. Entonces, por eso que es tan importante que le enseñemos bien a ustedes, con la ayuda de Dios, yo y Capiro, lo que son los fundamentos, todo lo que tiene, todo en la Biblia, todas las diferentes cosas que enseña la Biblia, la oración, el ayuno, a leer la palabra de Dios, todo eso es importante. Pero lo más importante en la Biblia es la muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo. Ese era el fundamento que establecieron los apóstoles y los profetas, el más importante. Claro que Dios usó al apóstol Pablo para establecer palabras de sabiduría sobre matrimonio, sobre los niños, sobre cómo vivir como esposo, como esposa, todo eso maravilloso. Pero el fundamento más importante que establecieron los apóstoles y profetas era la cruz, la muerte de Jesucristo, el entierro y la resurrección de Jesucristo. Y hoy con la ayuda de Dios vamos a tocar un poco sobre las ya más o menos conocemos históricamente sobre la muerte de Cristo y entierro. La mayoría de nosotros sabemos de eso. Pero hay algunas cosas importantes que tenemos que tocar sobre la resurrección de Jesucristo. Porque como dice la palabra de Dios, si tú quitas la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo de la tumba, el evangelio se quedó sin nada. Todos los consejos mejores que tú puedas recibir de la Biblia sobre los niños, sobre los adultos, sobre el matrimonio, sobre lo que sea, se queda vacío. Sin la muerte, la muerte, entierro y resurrección de Jesucristo. Entonces vamos a mirar el versículo 21. En quien todo el edificio, entonces, había unos fundamentos establecidos sobre el apóstol y profetas. Entonces, el fundamento es Cristo mismo y todo lo que tiene que ver con su vida cuando estaba aquí en la tierra. Entonces, sobre eso está construido el edificio que es el cuerpo de Cristo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces la morada del Espíritu Santo es el cuerpo de Cristo, el edificio de Cristo, el edificio, el cuerpo de Dios. Entonces ahora ya te voy a dejar que Capiro dé algunos pensamientos porque no lo quiero tener ahí callado, porque estoy seguro que Dios le está hablando algo. Pero aquí podemos ver, y vamos a ver hoy con la ayuda de Dios, que en la Biblia hay muchas, como hemos hablado en los programas pasados, hay muchas promesas, pero todas esas promesas quedan vacías sin, sin la piedra angular que es Jesucristo y sin la muerte. Si Cristo hubiera venido y no muere, no lo entierran y no resucita, hubiera sido como cualquier otra persona que vino a decir muchas cosas buenas, pero no lo dio a nosotros la forma de poder entrar al cielo. Por la muerte de él, el entierro y la resurrección es la forma que podemos, es la única forma que podemos entrar al cielo. Y he aprendido en estos días
que solamente él fue en toda la historia de la humanidad, él fue el único que dijo que iba a hacer eso y lo hizo. Nadie, ni Buda, ni nadie, ninguno de esos, ni ninguna religión pudo decir nunca, porque eran puros hombres igual que nosotros, pudo en algún momento decir, yo puedo morir y yo puedo resucitar en 3 días, que lo dijeron y lo hicieron. Hubo algunos locos en los tiempos pasados, desde los 1900, probablemente 40 para acá, hasta el año 2023 que estamos, que se han querido vanagloriar ellos mismos diciendo, oh, yo voy a morir y yo voy a resucitar, tratando de imitar lo que hizo Cristo sin tener la autoridad, sin tener el poder para poder hacerlo. El único que sabía que lo podía hacer porque tenía el poder para hacerlo, 100% hombre, 100% Dios, porque el cuerpo de él era 100% hombre, pero en el espíritu y en el alma era 100% Dios. Y fue el único que tenía el poder y la autoridad para poder decir algo y hacerlo con seguridad, que iba a pasar por seguro. Entonces ahora le voy a pasar a Capiro para que dé algunos pensamientos y después vamos a seguir con la piedra angular. Gracias, Jesse. Sí, de acuerdo a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, la piedra angular se llamaba Yahvé. Yahvé era el Dios todopoderoso que se llama Jehová. Jehová es Jesucristo. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesucristo es la piedra angular de nuestra fe. Él es el que nos lleva. Ahora, Jesucristo es la piedra angular que define la estructura de la iglesia. Sin Jesucristo no hay estructura. Sin Jesucristo no hay iglesia. Sin Jesucristo no había nada. Entonces dice que cuando hay muerte hay herencia. Entonces Jesucristo, la piedra angular, para poder nosotros ser herederos con él del reino de Dios, él tenía que morir. Porque como dijo Jesse, si él hubiera venido y no muere, nada hubiera pasado. Pero él vino, se convirtió en hombre y fue a la cruz y murió y derramó su sangre para que nosotros fuéramos herederos con él del reino de Dios. Así lo dice la palabra en Romanos. Somos herederos del reino de Dios con Cristo. Porque Dios quiere que nosotros nos hagamos, según Gálatas 5:22, llenarnos del fruto del Espíritu para poder ser semejante a Cristo. Cristo siempre va a ser la piedra angular. Nosotros somos la estructura, la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo, somos los hijos de Dios. Entonces él tuvo que pasar por eso, porque si no muere, no podemos entrar en el reino de Dios, porque al morir él y resucitar, nosotros morimos y resucitamos con él. Es la única forma que podíamos entrar en el reino de Dios. Pero hablando de la piedra angular, como dijo Jesse, cuando él lo enterraron, le pusieron una roca enorme delante de él, de la tumba donde lo pusieron, y la sellaron con un sello romano que dice que era la autoridad de los romanos. Y ahí ellos, sin darse cuenta, pusieron el sello y le dieron la autoridad a Cristo. Cuando Cristo resucitó el tercer día, un ángel quitó la piedra, suavecito, y él salió. Y le enseñó a los discípulos, porque en aquel tiempo todavía eran discípulos, no eran apóstoles, eran discípulos. ¿Por qué Cristo, siendo la piedra angular, escogió 12 apóstoles? Porque él necesitaba 12 testigos
cada uno por la tribu de Israel, como testigo de que lo que él vino a hacer era verdadero. Entonces, él convirtiéndose en la piedra angular, la piedra principal, que es la cabeza de la iglesia, podemos caminar tranquilos, sabiendo que la piedra angular está sobre nosotros, nos está cuidando y nos está enseñando por medio de su Espíritu Santo para que todo aquel que escuche este programa, el corazón de papá, sepa cuál es la verdad de las cosas. Sin Cristo, que es la piedra angular, nada podemos hacer. Tenemos que seguir a Cristo por donde quiera que vaya. Entonces, vamos a mirar, porque si estamos estableciendo las cosas de Dios sobre los fundamentos apostólicos y proféticos, entonces tenemos que establecerlo. El acontecimiento, bueno, el acontecimiento del nacimiento de Cristo fue el principio de lo más importante, porque nació Cristo. Entonces Cristo creció, se hizo hombre y cumplió con el plan, la misión, como tú quieras llamarlo, el propósito que había venido a la tierra. Pero tenemos que mirar históricamente, ¿ok? Porque muchas veces en la iglesia decimos esas cosas y por fe lo creemos y eso está perfecto. Pero también podemos mirar algunas cosas que tienen que ver con la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo, que se puede decir que lo asegura un poquito más la fe en Cristo. Y lo mismo hicieron los apóstoles y profetas. Los apóstoles, cuando Cristo murió, que lo vieron muerto, la mayoría de ellos salieron corriendo, dudaron, se sintieron inseguros, se sintieron mal. Ahora se murió el líder, el que tanto seguíamos se murió, ahora no tenemos nada. Ellos se pensaban, me imagino que en la mente humana de ellos, pensaban, bueno, aquí se acabó todo. Entonces, de un momento a otro, ok, primero vamos a mirar lo que pasó en la cruz, ¿verdad? La muerte, no todo lo que pasó en la cruz, pero lo que estamos mirando más que todo es saber que Cristo estaba muerto por seguro. Y en la palabra de Dios dice, y eso es probado hoy en día por la medicina, que cuando él estaba en la cruz, le dieron de beber un poquito de vino, tú sabes, vinagre, que es vino viejo, básicamente, Vino viejo, ya. que se echa a perder. Eso era como una burla, ¿ok? Que le estaban haciendo, porque cuando los judíos querían hacerte sentir bien, te daban vino nuevo, vino bueno, pero era como una burla, pero Cristo que tenía un corazón tan bueno de todas formas, y tenía sed, él estaba en la cruz, él tenía sed, porque había estado en la cruz por mucho tiempo ya, y el cuerpo necesitaba algo de líquido, algo de alimento. Él, you know, agarró ese vino viejo y lo tomó. No mucho, pero lo tomó. Pero ahí se puede ver, ok, este, como Cristo ama tanto a las personas y como Cristo acepta tanto, Cristo tiene mucha paciencia con nosotros, ¿verdad? Él tiene mucho amor para nosotros. Y aunque se estaban burlando de él, le estaban dando vino viejo, vinagre, él de todas formas lo aceptó y tomó un poco. Pero la parte más importante que tenemos que mirar ahora es, porque queremos establecer de acuerdo a la medicina y de acuerdo a la prueba histórica que Cristo estaba muerto. Entonces, uno de los soldados agarró una lanza, ¿verdad? Se llama una lanza. Una lanza. Una lanza y se la metió por las costillas. Cuando él atravesó esa lanza por las costillas, por abajo de las costillas, se puede decir, y para arriba, él traspasó
hoy se sabe hoy en día varios órganos. Y algunos de esos órganos tenían sangre y algunos tenían agua. Entonces, cuando él atravesó medicalmente, cuando tú atraveses esos órganos, tú estás atravesando lo que está saliendo, a donde está saliendo la agua es los pulmones. Y a donde está saliendo la sangre es de otros órganos y los pulmones. Bueno, él atravesó a Cristo con eso. Entonces, después de un tiempo, Cristo se desangró, no podía respirar y quedó muerto. Quedó completamente, medicalmente, como tú quieras llamarlo, en el alma y cuerpo quedó muerto. ¿Okay? Ahora lo dejaron ahí colgado en la cruz por un tiempo más. Entonces él entregó el espíritu, vino la oscuridad, vino Satanás y sus demonios, como hemos dicho antes, en esa oscuridad, a burlarse de él, a decir, bueno, ahora estás muerto, porque Satanás y los demonios sí sabían que él estaba muerto, por seguro. Por eso que vinieron a visitarlo en esa oscuridad, en eso de que todo se volvió oscuro. Esa era la oscuridad, Satanás y los demonios que vinieron a visitarlo. Bueno, estaba muerto. Ahora lo bajaron de la cruz, pidieron su cuerpo, algunos judíos que tenían influencia para pedir el cuerpo con los romanos, lo llevaron para la tumba y entonces lo metieron en la tumba, lo acostaron ahí, lo cubrieron. Y entonces después viene lo que queremos hablar hoy. Ante Cristo, la piedra angular, la piedra viva, acaba con la piedra muerta en la tumba. Entonces ahora agarraron una piedra que es enorme, era una piedra enorme, no era una piedrita chiquita ahí de 3 o 4 pies, y no redondita ahí, chiquitica. Esa piedra era probablemente como, se puede decir como más o menos unos 10, no estoy seguro, pero más o menos unos 10 o 12 pies de largo y unos 10 o 12 pies de ancho. Entonces, para poder mover esa piedra y ponerlo enfrente de la tumba, era varias horas de trabajo. Esa piedra no nada más se rodaba así como rodar se puede decir, una puerta de un closet, ¿verdad? Tú tienes un closet en la casa que está sobre como una carretera que tiene abajo, y tú fácilmente la mueves para acá y para allá para abrirla, ¿verdad? Eso no era así. Eso era que tomaba varios hombres, vamos a decir, 3, 4, 5, 6 hombres, varias horas de trabajo para poner esa piedra enfrente de la tumba. Entonces la piedra que ponían enfrente de la tumba se encajaba cuando la movían y la ponían, se metía y se encajaba adentro de la entrada de la tumba. Quedaba ahí como encajada, como hacer así, y se encajaba junta ahí. Entre la forma que la habían hecho, entre la forma, el peso y la forma de la piedra, quedaba encajada, y no era porque al enterraron a Cristo. Hoy en día agarran un cuerpo y entierran a un cuerpo, lo ponen en una caja, ¿verdad? Si es enterrado así, lo pueden, quemar, o lo pueden poner en una tumba, ¿verdad? Bueno, agarran un cuerpo, lo ponen ahí y lo ponen en un hoyo solito. Ese no era el caso en este caso, ¿ok? Donde estaba Cristo era una tumba que un hombre, un judío rico, que pidió a Dios, en la Biblia se ve que se llamaba José, no me recuerdo cómo, Arimatea. Agimatea.
Él era un judío rico que tenía esa tumba para él y todos sus descendientes. Él y las personas de su familia. Entonces era una tumba grande, buena, bien hecha para ricos, para enterrar gente que tenían dinero e influencia. Ahí fue donde llevaron a Cristo. Pusieron la piedra en el frente, era una entrada enorme, una entrada grande. Pusieron una piedra enorme enfrente de que se tardó como, y vuelvo a repetir, varios hombres. Hazte de cuenta que fuiste a un lugar de construcción y tú estás viendo varios hombres trabajando duro, sudando, trabajando duro, todos los músculos trabajando, las venas saliendo de los brazos, del cuerpo, porque están trabajando, están sudando, ¿ok? Moviendo esa piedra enorme que tenían que poner enfrente de la tumba. Ok, bueno, pusieron la piedra enfrente de la tumba, la encajaron en la entrada y después pusieron lo que se llama, como dijo mi papá, un sello romano. Creo que es un sello romano. Un sello romano es, y no era un sello, eran varios sellos. En la Biblia dice que sellaron la tumba, pero la costumbre romana era de varios sellos. Y según la historia, según históricamente, eran 12 sellos. ¿Qué significa 12 sellos? Significa esto, que agarraron, es como, no sé cómo decirlo en español, es como una herramienta, es como una herramienta que se usa para clavarse en la piedra, para que algo quede, como lo que suben, tú sabes lo que suben montañas, que usan esa cosa que la ponen y se agarra de la piedra. Bueno, eso es algo chiquito, pero esto era una cosa grande que se encajaban, eran largos y grandes, con un martillo enorme que se le iba, que ese era más horas de trabajo para poder meter eso. Para poder meter uno de esos nada más, no era un minuto, era varios minutos de trabajo pegándola, porque en ese tiempo no habían drills, ¿cómo se dice? Drill eléctrico, para hacer hoyo en paredes y en ese, entonces todo era hecho. Todo el mundo lo conoce como drill. Todo era hecho a la fuerza, así, con un martillo. Entonces, clavaron eso ahí, ¿ok? De ahí, clavado junto con eso en la piedra, sí, era una soga de mucha fuerza, una soga doble, tú sabes, gorda, que la metían adentro de la piedra. Entonces cruzaban toda la piedra con la soga y clavaban otro en el otro lado. Bueno, de acuerdo a la historia, eran 12 de esas sogas, de esos sellos clavados en esa piedra para poder que esa piedra se quedara en lugar. Y no solamente que se quedara en lugar, que quedara sellada, que para poder quitar eso de ahí, tuviera que tomar varios hombres, mucho tiempo, para poder primeramente quitar los sellos y después quitar la soga y después quitar la piedra. Tú estás hablando de horas de trabajo para que porque hay unos versículos de la Biblia dicen que le mandaron a unas personas a mentir que los apóstoles habían robado el cuerpo. Bueno, en primero, los apóstoles no tenían las herramientas de acuerdo a la historia, porque eran pescadores, uno era colectador de taxes. Bueno, entre los apóstoles no tenían lo que necesitaban para poder hacer eso, pero vamos a suponer que lo tenían. Para poder hacerlo, tuvieran que tomarse horas de trabajo para poder quitar los sellos y después horas de trabajo para poder mover la piedra si es que la podían mover, si llegaban a moverla, para poder, según algunos versículos, que le pagaron a una persona de mentir que se habían robado el cuerpo.
como poner, hay una parte en la Biblia que dice que pusieron unos rumores que los apóstoles se habían robado el cuerpo. Bueno, eso no tiene ninguna lógica, porque para poder quitar los sellos solamente eran horas de trabajo y después para quitar la piedra más horas de trabajo, teniendo las correctas herramientas y teniendo varios hombres para poder hacerlo. Y sí habían 11 apóstoles, así que era posible la cantidad de hombres, pero horas de trabajo. Bueno, tú quieres comentar porque después voy a entrar en otra cosa. ¿Tú quieres Sí, comentar algo sobre eso? sí, en la primera epístola de San Pedro, el capítulo 2, 4, miren lo que dice, pongan atención. Dice, ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, que es la piedra viva, que la gente despreció, pero que Dios eligió como piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales por medio de Jesucristo. Le ofrecerán a Dios los sacrificios que Él le agradará. Pues Dios dice en la Biblia, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. Está bien clara la palabra de Dios. Aquí dice que nosotros somos piedras vivas, Piedras vivas. pero Cristo es la piedra principal. Sin Cristo no hacemos nada. Con Cristo somos piedras preciosas que llevamos el Evangelio al mundo porque Cristo está con nosotros. Nosotros caminamos mientras seguimos a Cristo y hablamos al pueblo para que el pueblo entienda que acercándose a la piedra angular, por medio que nosotros somos testigos, piedras vivas, testigos de Cristo, ustedes pueden ser también piedras vivas. Fíjense bien, ustedes pueden ser piedra viva y estar en el edificio que Cristo es la piedra principal. Él le dijo a Pedro que él iba a ser una piedra preciosa y sobre esa piedra iba a fundar la iglesia. Ahora, Cristo es la piedra principal y Pedro simboliza la iglesia entera. O sea, Cristo está sobre la iglesia y Pedro significa que después empezó a evangelizar y a hablar. Y Pablo, de quién era la piedra angular, y nosotros somos piedras vivas que vamos a estar vivos mientras estemos siguiendo a Cristo. ¿Y por qué estamos vivos? Porque Cristo Cristo resucitó, pero para Dios sabe lo que hace, siempre. Él sabe cómo hace las cosas. Y Él no iba a dejar que un acontecimiento tan importante que en el futuro nosotros, los cristianos, las piedras chiquitas, vivas, tuviéramos duda de que Cristo murió, lo enterraron y resucitó. Y Él se aseguró de que ese acontecimiento histórico que está en la historia, que no es un cuento o un libro de niños, sino históricamente tú puedes ir a una librería, a lo que sea, y tú puedes ver cómo mataban a los criminales en una cruz, puedes ver cómo lo enterraban y puedes ver cómo se aseguraban que se quedaran enterrados. Y especialmente con Jesucristo, Dios se aseguró que no hubiera ninguna duda en nosotros de lo que había acontecido. Entonces aquí, después, ahora vamos a seguir adelante al próximo paso. Había una costumbre, el, el que estaba encargado del gobierno en ese tiempo se quería asegurar que todo este contratiempo de los judíos estando muy agitado, okay, que no había paz ahí en Jerusalén. Los romanos, que eran los que gobernaban, querían asegurarse que ya se quedara en paz,
que Cristo quedara muerto y que todo ya el problema se acabara entre los judíos y los cristianos y ese roce que tenían de que si Cristo era Dios encarnado, el Mesías, ellos se querían asegurar que todo ya quedara ya finalizado, que todo quedara muerto, que no viene ninguna duda que Cristo murió y ahí quedó enterrado para siempre. Entonces los romanos tenían la costumbre de que cuando ponían, después que pusieron la piedra, después que la sellaron con los 12 sellos, después que esa piedra para poder quitarse demoraba yo creo que 1 o 2 días para poder quitarse de trabajo, porque eso no era nada más que tú llegabas y un par de horas ya todo estaba hecho. Tú tenías que llegar, era un par de horas nada más para prepararte para lo que ibas a hacer. Y después el trabajo, eso era 2 o 3 días de trabajo, mi hermano. No era nada más, yo llego y muevo la piedrita con una mano. Eran varios hombres, varias horas de trabajo, cortando soga, quitando piedra. Bueno, eso era tremendo, que eso era mucho, mucho trabajo. Pero aparte de eso, ellos tenían la costumbre, mandado por el gobernador hacerlo, que cada 8 horas ellos ponían un guardia. Pero en la Biblia dice que pusieron guardia, que guardaron la cruz. Pero si tú buscas en el lenguaje original, que es el griego, porque es el Nuevo Testamento en griego, el Antiguo escrito en hebreo. Cuando tú vas aquí, tú miras el lenguaje griego, tú ves que no era un soldado ahí parado, era de 4 mínimo a 16 soldados parados enfrente de la tumba, guardando esa tumba, asegurándose que Cristo quedara ahí enterrado. Entonces, la costumbre romana históricamente era que cada 8 horas había un cambio de guardia. Ahora, un momento voy a explicar lo que era un guardia romano en esos días. ¿Nunca han visto la película Rambo? De los mejores soldados que hay en el militar, de que te pueden matar, porque uno de ellos puede matar a 10. Oh, Bueno, yeah. ese tipo de entrenamiento, los soldados romanos recibían las mejores comidas, recibían el mejor entrenamiento, recibían lo mejor de todo. Físicamente, si tú has ido al gimnasio, trate de acordarte de un hombre que tú has visto 6 pies, más o menos, unas 220 a 30 libras, con nada de gordura, puro músculo, y aparte de eso, de la condición y la fuerza, bien entrenado para lo que es matar, para poder defenderse y matar gente. Eso era un soldado romano. Entonces, mínimo, de acuerdo históricamente, ponían de 4 a 16. Entonces, yo en mi interior digo, bueno, no eran ni 4 o 16, vamos a suponer que eran 10 para ir en el medio, ¿verdad? Porque 4 muy poquito, 16 mucho. Entonces vamos a decir 10. Entonces había 10 soldados muy preparados, guardando que nadie se metiera ahí, sea el que sea. Cada 8 horas cambiaban el guardia. Eso lo hicieron por 3 días para asegurarse que nadie se robara ese cuerpo, que nadie hiciera nada. Ya cuando Cristo estuvo desangrándose en esa tumba, porque recuérdate que cuando le metieron la lanza, no le pararon la sangre de salir.
Él se desangró adentro de la tumba, él se desangró. Él estaba muerto, pero yo no sé, yo trabajo en un hotel en Las Vegas, en el Tropicana. Y yo he ido a un cuarto donde un drogadicto se hace overdose y se desangra. Y es sangre por todos lados. Y ese drogadicto solamente tenía algo metido en el brazo y salía sangre por la vena. Esto le metieron una lanza a Cristo. Es decir, que yo te puedo asegurar que él se desangró. Ese Cristo estaba muerto. No, estaba muerto. No hay duda que él se desangró. El cuerpo del humano quedó muerto. Bueno, después de 3 días que ya ellos, bueno, nadie puede desangrarse ni por un día y vivir menos 3 días. Después de 3 días ya se acabó la guardia, ¿verdad? Y ya se fueron los soldados romanos. ¿Ok? Pero ahora quedaron los sellos y la piedra puesta. Ok, bueno. Los discípulos de Cristo, que uno de ellos incluye María Magdalena, fue la que vio, la que fue primero, ¿verdad? María Magdalena, la que fue a investigar, porque ellos sabían que por 3 días los guardias iban a estar ahí. Entonces ella llegó cuando ella sabía ya que los guardias ya habían terminado su tarea. Ella llegó y sorprendentemente, porque yo me imagino que ella llegó como cuando llegamos nosotros con un familiar al cementerio a saludarlo, algunos de nosotros cada año tenemos la costumbre de ir y recordarnos de familiar, yendo a su tumba, están enterrados, algunos de nosotros no. Sea como sea, no estás haciendo ni nada bien ni nada mal, sea como tú te sientas. La cosa es que ella llegó a como, yo me imagino que llegó ahí a llorar, a decir, oh, se fue, Cristo, quedamos sin Cristo, quedamos sin el Mesías. Y a la sorpresa de ella llegó a la tumba, los sellos estaban rotos, la piedra estaba movida, ok, la habían movido. Y entonces ella se asomó y no había cuerpo. Y en la Biblia dice que habían 2 ángeles, ¿verdad? 2 ángeles Ella vio 2 hombres vestidos de blanco arriba de la piedra. arriba de la piedra, adentro de la tumba, no sé a dónde estaban ahí en la tumba, ¿ok? Estaban ahí en la tumba. Ella vio los 2 ángeles que parecían 2 hombres vestidos de blanco y le dijeron, Cristo resucitó, ya aquí no hay nada que buscar, Él resucitó. Ella salió de ahí, fue a un jardín, ahí dice que estaba como en un jardín, saliendo de ahí había como un jardín, ¿ok? Y ahí estaba Cristo y fue en la parte de la Biblia cuando Cristo le dice, soy yo. Y él reconoce su voz y se da de cuenta que Cristo que está resucitado. Pero lo que estamos tratando de establecer hoy, porque muchos de nosotros conocemos esa historia, ¿verdad? De que ella después ve a Cristo en el jardín, se cree que es jardinero, y entonces Cristo le dice, soy yo. Pero lo que estamos tratando de establecer hoy, más que todo, son las cosas prácticas de tu fe, que tú puedes asegurarte que históricamente, y aquí donde voy yo, Dios sabe lo que hace. Él no hizo las cosas para que nosotros en este tiempo tuviéramos duda que Cristo quedó muerto y que Cristo resucitó. Históricamente, se sabe que la piedra fue quitada y que no había cuerpo adentro. Y eso fue después porque si vamos a suponer que los apóstoles habían llegado después de 3 días, ¿verdad? Después que se fueron, porque los guardias iban a estar 3 días. Ellos no podían llegar con los guardias porque los iban a matar. Los guardias debían defenderse más que los apóstoles. Los guardias estaban entrenados para eso y los apóstoles eran pescadores,
Venían de una vida normal. Bueno, vamos a suponer que ellos esperaron 3 días y vamos a suponer que ellos pudieron mover la piedra. Quitaron los hijos y movieron la piedra. Lo que iban a encontrar a un cuerpo muerto adentro, desangrado. Si Cristo no resucitó, hubiera visto un cuerpo adentro que ellos habían reconocido la cara, desangrado, muerto que no resucitó. Pero cuando María Magdalena llegó, y ahora te voy a dejar hablar, Capilla, que ella llegó y que ella vio que la tumba estaba vacía, los 2 ángeles vestidos de blanco le dijeron resucitó, ella se fue, se encontró con Cristo, después fue y buscó a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan dijeron, ¿cómo es eso? ¿Qué pasó aquí? Entonces salieron corriendo a la tumba y le pasó lo mismo. No había cuerpo, estaba la sangre ahí tirada, no había cuerpo porque Cristo había resucitado. ¿Sigo? Si quiere. Sí, ahí tenemos un caso muy especial. Uno de sus discípulos no creía que Cristo había resucitado, pero se le apareció a Tomás, el Dídimo. Se le apareció y estaba Tomás con los otros discípulos y Cristo se le acercó y le dijo, Tomás, no sea incrédulo. Mira, toca mi costado. Ahí fue donde identificó Cristo que era él. Le dijo, mira mis manos y mira mi costado. Y ahí fue cuando Tomás se dio cuenta que él le dijo, mi Señor, Dios Todopoderoso, y se arrodilló y creyó en Cristo. Hay una escritura, ¿qué es lo que significa la piedra angular? Simboliza las piedras, pueden significar firmeza, dureza, base, valor y permanencia. Jesús es nuestra piedra angular, es la piedra angular que mantiene estructurada nuestra vida espiritual. Quien mantiene su fe en Cristo edifica su casa sobre la roca. Jesucristo es la piedra universal. Él es el que nos mantiene la fe a nosotros de seguir adelante. Porque como dice la palabra en Efesios, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes celestiales de maldad de las regiones celestes. Nosotros no tenemos lucha contra el hombre, tenemos lucha contra demonios que quieren destruirnos, porque ahora somos hijos de Dios, piedras vivas. Entonces, ellos viven celosos que ellos vivieron en el reino de Dios y por obedecer a Satanás fueron destituidos de la gloria de Dios y ahora son demonios que viven en las tinieblas y están huérfanos. Antes tenían un padre, ahora no tienen padre porque desobedecieron a Dios y ahora están perdidos en las tinieblas, haciéndonos daño a nosotros los humanos, pero nosotros estamos respaldados y protegidos por el Espíritu Santo de Cristo que nos redarguye y nos hace ver la verdad y nosotros ganamos la batalla cuando en el nombre de Cristo decimos demonio indecente, lárgate de aquí en el nombre de Cristo. Nosotros podemos pelear la batalla, no se dejen vencer por los demonios, porque Cristo es la piedra angular y nosotros somos piedras vivas. Si tú quieres ser una piedra viva, acércate a Cristo, recibe a Cristo en tu corazón, declara que Cristo es el Hijo de Dios, que vino en carne, murió en una cruz, derramó su sangre y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Ahora, los nombres de nosotros, los que hemos recibido Cristo, están al lado de Cristo, en el lado derecho. Ahí está nuestro nombre para cuando nosotros nos vayamos de este mundo, ahí está nuestro nombre y ahí vamos a vivir nosotros con Cristo por toda la eternidad. Nosotros te exhortamos a que hagas lo mismo, acércate a Cristo y vas a ver la diferencia que hay en la vida pasada y la vida futura. Ahora, algunas personas se creen que nosotros los cristianos, los que estamos entregados a Dios, somos unos tontos bobos que no han lavado la mente para poder seguir a Dios. No somos
Bueno, yo soy algo tontito y bobito, pero eso no tiene que ver con todos los cristianos, todos los cristianos son. Ay, Pero Dios me ha dado más inteligencia siendo cristiano. Pero la cosa es que ni somos tontos, ni somos bobos. Y algunos de mis hermanos en Cristo están muy estudiados en medicina, en la historia. Y gracias a de la forma que Dios lo usa, las cosas que yo dije hoy, la puedo decir por la forma que Dios lo usa a ellos para darme a mí las almas que yo necesito para hablarle a las personas que no conocen de Dios, de Cristo. Y yo te puedo asegurar, sean lo que estén escuchando estos cristianos, no cristianos, que no estamos ni lavados de mente, no estamos siguiendo a Dios ciego, estamos con los ojos más abiertos que nunca, siguiendo a un Dios vivo que históricamente y por evidencia, porque cuando tú miras la palabra de Dios, si tú estudias la palabra de Dios y le das chance, le das, le das, le das, abres un poco tu corazón un poco a la palabra de Dios, tú te vas a dar de cuenta de que las cosas que pasaron en la Biblia fueron, tuvieron abajo del control de Dios. Y te vuelvo a repetir, Dios sabe lo que hace. Él no es como nosotros que algunas veces sabemos lo que estamos haciendo y algunas veces no. Dios desde el principio hasta este año 2023 y desde los tiempos de Moisés hasta ahora, supo lo que estaba haciendo, sabe lo que está haciendo y siempre va a saber lo que está haciendo porque Él es Dios. Y Él se aseguró que en el Nuevo Testamento hubiera los fundamentos correctos para nosotros poder edificar sobre esos fundamentos. Y el fundamento más importante en la palabra de Dios es la muerte, entierro y cuando Cristo resucitó. Históricamente es probado lo de cuando tú vas a un detective y hacen una investigación de algo criminal, usan en los mismos métodos que algunas personas cristianas han usado para estudiar el acontecimiento de la muerte, el entierro y resurrección de Cristo. Usaron la misma forma de poder saber si algo es verdad o no es verdad. Y han llegado muchas personas a la conclusión de que fue verdad. Entonces no es cuestión de ser lavado de mente, es cuestión de darle un momento a Dios, mirar las cosas con inteligencia humana, saber que así fueron las cosas y abrir tu corazón a que Dios te toque. ¿Y cuál es el beneficio de esto? Que vas a ir al cielo. No puedes perder. No hay forma de perder. Toda la forma es de ganar. Entonces, algunos de ustedes que están mirando que no son cristianos, si Dios quiere estar mirando, algunos que son, no, son medio cristianos, se puede decir, que están tratando de crecer en Dios. Ok, ojalá que esto, porque esto a mí me pone a todo tren. Yo me emociono conociendo históricamente que las cosas son tan verdad. Por fe yo me entregué a Dios. Eso te lo aseguro. Yo por fe me entregué a Dios y yo por fe creí, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios.
Y yo cuando vi la palabra, yo por fe me entregué a Dios. No tenía nada que perder, no tenía todo perdido. Así que, ¿qué más que había perdido otra vez? O una pérdida más. Pero debe de perder, debe de estar perdiendo, estoy ganando. Amén. Entonces, le aseguro que no van a perder. Le aseguro que no es un lavamiento de cerebro. Y nadie va a pedir de ustedes lo que no esté en la Biblia. Así que le pido, le invito, y hoy Capiro lo invitamos. No pierdan tiempo más. No hay tiempo que perder. Entréganse a Dios hoy, en este momento. Díganle a Dios, Señor, entrego mi corazón a ti. Te digo que te doy el lugar para hacer tu voluntad en mi corazón y vas a ver que fue lo mejor que pudiste hacer en tu vida. Porque no hay nada mejor que tener a Cristo en tu corazón y poder tener la seguridad que vas a ir al cielo. Amén. No vas a estar ahí tratando porque hay una vida que vivir después de que lo vayamos al cuerpo. Hay algo más allá de eso y hay mucha, eso es otra cosa. Un día vamos a hablar de eso. Conozco un hombre en este momento que lo conocí los otros días, que lo conozco hace años de él, que es un pastor aquí en Las Vegas, pero estaba dando un testimonio a una cosa que fui los otros días, de que él tiene como unos 70 años, él murió, hace como 10 meses murió. Medicalmente, de acuerdo a los médicos, murió. El corazón paró, estuvo muerto. ¿Ok? Ahí tienen toda la prueba, él tiene toda la prueba con él de lo que pasó, de acuerdo a la medicina. Se fue con Dios, Dios le dio un mensaje, revelaciones y lo mandó para atrás. Y él no es el único, eso le ha pasado a varias personas. ¿Ok? Esa es otra evidencia de que después de que morimos, hay algo más allá. Porque no te ha pasado a ti, no significa que no existe. Hay cosas que a mí me pasaron en la vida que cuando yo tenía 10 años no sabía que existieron, pero después más adelante me di de cuenta que existían. Entonces, porque tú no sepas esas cosas, no significa que no existe. Entonces, algunos de nosotros nada más sabemos lo que es estar aquí en esta tierra, no sabemos lo que está más allá. Pero Dios, como sabe lo que hace, Él le da ese lugar a ciertas personas en el cuerpo de Cristo para poder dar testimonio, no a todo el mundo, porque te vuelvo a repetir, Él sabe lo que hace, Él sabe a quién escoge. Posiblemente conmigo, si me deja hacer eso, a lo mejor se me hincha tanto la cabeza que me creo algo. Pero la persona que yo estoy hablando es un pastor muy humilde. Parece que Dios dijo, bueno, él tiene lo que necesita para poder pasar por eso y traer un mensaje para atrás. Y yo conozco de su reputación en Las Vegas. Tiene una reputación intachable. Él no miente. Así que yo un día quisiera traerlo aquí para que dé ese testimonio, si él permite, no sé, porque tú sabes, él tiene que comunicarse con Dios, Dios le diga está bien, entonces él viene. Pero mientras, te puedo decir que oí el testimonio los otros días y yo quedé muy lleno de fe por ese testimonio. Estoy emocionado porque puede uno saber, y yo he visto personas en YouTube que tienen como un testimonio así, pero no lo conozco. A este sí lo conozco. Entonces estoy muy tranquilo que lo que está diciendo es verdad, porque tiene una reputación intachable como pastor, como persona, como todo, ¿ok? Entre su familia, su esposa, Las Vegas, bueno, mejor dicho, muy bueno. Entonces, podemos vivir convencidos que hay algo más allá, que necesitamos prepararnos para poder ir al más allá tranquilamente. Y yo sé que tenemos
diferentes pensamientos, debilidades, todo eso. Pero con todas tus debilidades y todas tus faltas, entrégate a Cristo, porque te va a valer la pena. ¿Quiere Amén. decir algo, Capiro? Sí, Para terminar. quizás próximamente yo dé mi testimonio de mi encuentro con Cristo. Yo tuve 2 encuentros con Cristo muy bonitos que me salvó la vida. Yo puedo dar ese testimonio de lo que me pasó a mí, de mi vida anterior y mi vida con Cristo. Ahora vamos a orar. Yo quiero que ustedes oren conmigo. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que tu Espíritu Santo envíe misioneros a toda parte del mundo a llevar tu palabra a aquellos que están alejados, que no saben cómo venir a tus caminos. Tú puedes abrir el camino en el mundo, tú puedes abrir 1000 caminos y mandar 1000 misioneros al mundo. Nuestro deseo es que todo el mundo se salve porque esa es la voluntad de Dios, que todo el mundo se salve. Pero es tu decisión de hacerlo o no hacerlo. Y nosotros en el nombre de Cristo te exhortamos a que te acerques a Cristo. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo oramos hoy. Amén, amén, amén. Bueno, lo despedimos del programa en esta tarde del Corazón de Papá. Le damos gracias por haber estado aquí. Te damos gracias, Señor, por ayudarnos y esperamos que de algo le sirvió el programa de hoy y que pueda darle más seguridad de que seguir a Dios es algo seguro y lo que todavía no has entregado a Dios, que pueden tener lo más seguro en la vida que puede tener, que es entregándote a Dios, a Cristo Jesús, que es el camino al Padre, porque no hay otro camino al Padre, sino por el camino que es Cristo Jesús y por lo que Él estableció Amén. para nosotros seguir. Amén. Le damos